Bueno, hermanos, ¿cómo están? Bien, espero que muy bien. Ahorita acabamos de disfrutar el amor del Señor y quería dejarles una cita que sentimos en el corazón que Dios las tiene para ustedes. Está en Ezequiel 36, del 8 al 12, y lo voy a leer en este momento. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia, y ya nunca más los privarás de sus hijos. Hermanos, recuerde esta frase, que el Señor lo ama mucho y lo tiene sentado ahí, y el Señor lo ama y se deleita en usted, se deleita en su personalidad. Incluso cuando usted se equivoca, el Señor lo ama y lo mira con ojos de compasión y lo ama muchísimo. Diga: Dios me ama, Dios me ama, amén. Y créame que esas preguntas que le ha hecho el Señor, si usted sigue esperando en Él, si sigue deleitándose en Él, Él se las va a responder. Él dice en su palabra: deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Deleítense en Dios, que Él los ama muchísimo. Muchas gracias, hermanos. Bueno, bien, el Señor les bendice más. A quienes no he tenido oportunidad de saludar, siéntanse saludados. Muy bien. Hay oportunidades en que uno necesita prerequisitos para hacer cosas, ¿cierto? En la facultad también se necesita pasar una materia para ver la siguiente. En las cosas del Señor hay un prerequisito, y es tener un corazón dispuesto para Él a pesar de cualquier cosa. La palabra del Señor no dice en ninguna parte que Él se encargará de todo, ¿no? No dice: frescos, que yo me encargo de todo. A partir de hoy, cero problemas. No, no dice en ninguna parte. ¿Vamos a tener problemas? Desde luego que sí. Pero nosotros vamos a tener una óptica diferente frente a los problemas. Ya no nos van a apabullar como lo haría cuando no tenemos nadie con quien contar, y cuanto más cuando nosotros empezamos a conocer al Señor. El Señor nos pide a nosotros compromisos. El Señor nos pide a nosotros muy especialmente que le amemos. Y cuando nosotros amamos, cualquier cosa puede suceder, ¿no es cierto? El personaje que nosotros vamos a ver hoy es un personaje obediente, que aprendió a servir al Señor de una manera especial. El Señor le hizo un llamado muy especial y llegó a ser una persona maravillosa y muy usada por el Señor. Voy a decirles algo que no está en la Biblia, pero si ustedes han leído al respecto se podrán dar cuenta simplemente de quién estoy hablando. Únicamente el Señor Jesucristo hizo más milagros que él. ¿Saben de quién estoy hablando? Eliseo. Muy bien, Josuecito. Eliseo. Entonces, ¿todos tienen su Biblia? A ver, para verla. De papel. No me levanten Biblias electrónicas si no quieren rajarse. Muy bien. Bien por los discípulos que tienen su Biblia de papel.
el domingo, el jueves y cualquier otro día pueden traer una electrónica, pero hoy me gusta de papel para que aprendan a manejarla como Dios quiere. Ujieres, ¿dónde están? Ujieres, necesito una Biblia aquí, me hacen el favor. Muy bien, es suya, yo se la regalo. Claro que no sé cuál le van a traer. Y si no, mire, ahí tengo una grandotota, vea. Muy bien. No, esa no, porque esa no es mía, esa es de la iglesia. Ok, muy bien. Entonces, Segunda de Reyes, por favor. Y vamos a leer el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y vamos a leer inicialmente los primeros 10 versos. Veo que Miguelito me está ayudando ahí arriba. Segunda de Reyes, capítulo 2. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya estamos dispuestos, ¿no es cierto? Decíamos que nosotros para hacer cualquier cosa necesitamos prerequisitos. Yo quiero que ustedes vean, en este momento va a haber una transición, va a haber una delegación de poder. En ese momento, el profeta a quien Dios estaba usando para bendecir a su pueblo, para comunicarse con su pueblo, era el profeta Elías, de quien también hablamos en alguna oportunidad. Eliseo, dice la palabra del Señor, que servía a Elías, y hasta este momento casi no lo encontramos a Eliseo por ninguna parte. Pero en este momento Eliseo está con su maestro, a quien ha servido de una manera especial, lo que desde de una vez nos pone en claro que cuando nosotros queremos servir y ser siervos, debemos ser leales. La persona con la que está, que nos está enseñando, tiene que saber que con nosotros puede contar, ¿no es cierto? Y a pesar de todo lo que le sucedió, ustedes van a ver, el Señor le enseñó cosas maravillosas, porque su maestro, que le iba a entregar el relevo, y él lo sabía, quería entregarle muchas cosas, pero quería por sobre todo cimentar su carácter, para que él pudiera ver exactamente qué era lo que, cuáles eran las aptitudes que él debería fomentarse. Ya sabemos que es la actitud y no la aptitud la que determina la altitud, ¿no? ¿Sí entendieron eso? No es lo mismo, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar a leer y vamos a ver el Señor qué nos muestra en su palabra. A ver qué dice Dios. Ya oramos, como que no hemos orado, ¿cierto? Yo sí decía que estábamos como patinando todavía. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra y a continuación vamos a orar. Dice así, y vamos a leer del 1 al verso 10, ¿de acuerdo? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Muy bien. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues, ¿a dónde? A Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y él dijo: vive Jehová
y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron, ¿qué? A Jericó. ¿Recuerdan a Jericó, no? Muy bien. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Era como un secreto a voces, ¿no? Como que todo el mundo lo sabía. ¿Será por lo que eran profetas o qué? Unos profetas y otro pichón de profetas. Ok. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos juntos los dos. Muy bien. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, al río Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, escuchen lo que pidió, por favor, ahí está el quid del asunto: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué tal es? La sacó del estadio, ¿no? Con esa petición. Y miren lo que le contesta Elías. Le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿De dónde sacó él eso? Si me ves cuando te sea quitado, te será dado, y si no, no. ¿Qué tal es? Acá no estaba caminando por el lado de él. ¿Era que se iba a quedar? ¿O qué le dijo? Aunque yo le diga que se quede, no se quede. ¿Quién sabe, no? Ok, vamos a ver. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que nos permitas escudriñarla, deleitarnos en ella, Señor. Qué cosa maravillosa, Señor, poder estar los hermanos juntos en armonía, Señor, y disfrutar de tu palabra, Señor. Que se ubique, Padre Santo, en nuestro corazón. Que nos permita, Señor, que sea la rectora de nuestras actividades. Si tenemos cosas que hacer, Señor, yo te pido que seas tú tomando control de la mente de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Permite que toda obligación, Señor, toda angustia, toda preocupación quede en este momento fuera de contexto, Señor, y que únicamente tu palabra sea en la vida de cada uno de nosotros, Señor, trayendo alegría, esperanza, ilusión, Señor. Todas esas cosas maravillosas que tú quieres para el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Alabado sea tu nombre. Háblanos, Señor. Háblanos a cada corazón, Señor, en este momento, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. No importa cuál sea su problema. No importa. Los problemas pueden ser uno por cada silla de las que hay acá. Pero les quiero decir una cosa sin temor a equivocarme. En Cristo Jesús está la respuesta. Está la respuesta. Eso quiere decir que tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios. El Señor alguna vez, voy a decir esto, no lo tenía planeado, pero en los discipulados que yo he dictado he aprendido que cuando nosotros vamos a buscar respuesta en la Biblia, oigan lo que voy a decir, por favor. Y como siervo de Dios les garantizo que esto es así. Siempre, y siempre encontrarán respuesta. Yo les pido que cuando ustedes busquen una respuesta en la Biblia, nunca la cierren con un sentimiento de frustración, de que el Señor no me habló. Porque eso simplemente quiere decir que no leyó hasta donde debía leer. Y si ustedes hacen eso, les garantizo que la próxima vez lo van a dudar otra vez para volver a abrir la Biblia.
Nunca la cierren con un sentimiento de frustración, porque con certeza ustedes encontrarán en ella respuesta. Se los aseguro. ¿Sí? Lean un poquito más. Usted dice, pero el Señor no entiende. Lean un poquito más y van a ver ustedes que en algo que van a leer van a encontrar la respuesta a lo que están buscando. Ok, muy bien. Entonces tenemos a Eliseo y tenemos a Elías. Yo pensé hace muchos años que Elías era el papá de Eliseo, porque se parecen los dos nombres, ¿cierto? Elías y Eliseo. Elías fue un profeta enorme de Dios, pero Eliseo se sobró. Y como dice, quiero una doble porción de tu espíritu, del espíritu que hay en ti. Se cumplió. Y si uno mira los milagros que hizo Elías, Eliseo hizo el doble. Y por eso les decía, son tantos los milagros que solo el Señor Jesucristo hizo más milagros que él. Desde luego, Dios a través del profeta, ¿no es cierto? Ok, entonces resulta que Eliseo ama a su profesor, a Elías, camina con él, paga el precio con él, está con él para arriba y para abajo, lo acompaña, se le pegó y le pedía. Ahí, yo no sé si ustedes han tenido alguna vez un discípulo de esos que le saca uno y le saca 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 y es una maravilla, ¿cierto? Así yo creo que era Eliseo con Elías. Y cuando esto sucede, mire ustedes, dicen, tu Señor, o sea, Elías, te va a ser quitado. Se lo dicen los estudiantes de la escuela de profetas, se lo dicen, 50 de ellos, vieron, ¿no? Lo acabamos de leer. Y él dice, sí, ya lo sé. Ellos ya lo sabían, Elías ya lo sabía. La pregunta es, ¿por qué lo sabía todo el mundo? Fue que el Señor se encargó de decirle a uno por uno. Entonces por eso digo yo, que lo sepa Elías, pues él era un profeta. Que lo fuera Eliseo, pues ya iba a ser el sucesor. Y los estudiantes eran pichón de profetas, ¿cierto? O sea, el Señor se manifestó y les dijo, va a suceder algo extraordinario. Y yo creo que el Señor se aseguró de que todos supieran. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros a continuación solo había pasado una vez en la historia bíblica. ¿Recuerdan ustedes con quién, cierto? ¿Quién fue el otro que no sufrió muerte? Enoc. Perfecto. Muy bien. Parece que sí, Enoc no se lo llevó con tanto espectáculo, ¿no? Fue como menos notorio, pero los dos fueron arrebatados, se los llevó el Señor. Muy bien. Entonces imagínense ustedes esta escena. Estamos caminando por Gilgal, por Betel, por Jericó y finalmente por el Jordán. Este Gilgal que ustedes van a ver ahora y al primero que nos vamos a referir, parece ser uno de dos. Si ustedes miran el mapa bien detallado, van a ver que hay dos Gilgal, como había dos Jericós. Habían dos Gilgal, una que estaba en el Valle del Jordán, o sea que es la de la que estamos hablando acá, en el Valle del Jordán, pero había otra en los montes de Efraín. Entonces son dos, por ahora para que no haya confusión. Aquí nos vamos a referir a la Gilgal que está en el Valle del Jordán, porque van a ver ustedes que estaban muy cerquita, ¿sí? Al río Jordán, que fue el cuarto sitio en el que ellos estuvieron. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. A mí me encanta que el primer sitio en el que ellos se detienen es Gilgal. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Gilgal? Y justo en ese Gilgal, yo les voy a recordar. El Señor, cuando suscribió, cuando celebró el pacto con el pueblo de Israel, que lo hizo con quién, ¿recuerdan? Abraham, ¿cierto? Le dio una orden al pueblo, que debían cumplir todos los varones del pueblo de Israel, que era circuncidarse.
la circuncisión entonces era una señal. Era una señal. Y más que una señal, era, digámoslo de esa manera, era un símbolo. ¿Sí? Era un símbolo. Entonces resulta, saben ustedes, que el pueblo que salió de Israel para rumbo a la tierra prometida, ya habían cumplido con ese requisito. Ya estaban circuncidados. Pero saben ustedes que de los que salieron de Egipto, ninguno llegó a la tierra prometida, excepto 2 personas. Ya ustedes saben quién fue. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Josué y Caleb. De resto, todos murieron. Todos murieron. Entonces ahí entiende uno, empieza a entender por qué se demoraron tanto tiempo de Egipto a la tierra prometida. Porque era un viaje que podría hacerse entre 15 y 20 días. Ellos se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque el Señor ya había dispuesto, entre otras, que todos se tenían que morir. Todos. ¿Por qué? Porque había sido un pueblo idólatra, un pueblo que no le creyó, etcétera. Ustedes ya saben esas razones. Pero miren ustedes entonces que aspira Eliseo a ser un profeta, y no cualquier profeta, quiere hacerlo en excelencia. ¿Y de dónde saco yo eso? Por la petición que hizo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue? Doble porción de tu espíritu. En otros, ¿qué dijo? Todo lo que usted hizo, yo lo quiero hacer, y más todavía. Y más, mejor dicho, quiero hacer el doble de lo que usted hizo. Eso fue ni más ni menos lo que le dice. Entonces la primera estación es en Gilgal. ¿Por qué? Le dice en ese momento su maestro, llevándolo a Gilgal, para que recuerde que allí se ratificó un compromiso del hombre con Dios y Dios con su pueblo, ¿cierto? Gilgal literalmente quiere decir rodar, rodar. ¿Y qué fue lo que rodó? Justamente los prepucios del pueblo. ¿Por qué? Porque fue necesario cortarlos. Así sencillamente, Gilgal quiere decir eso, rodar. Muy bien, entonces se establece un compromiso de ese pueblo con el Señor. ¿Qué les está reclamando el Señor? Si ustedes quieren de mí, tiene que haber un compromiso. Un compromiso. Y fíjense ustedes que si ustedes tienen un compromiso con el Señor, no puede ser un compromiso de cualquier naturaleza. Tiene que ser un compromiso que nos lleve a dar un servicio en excelencia. En excelencia. ¿Sí? Cuando ustedes miran todos los pactos que ha hecho Dios con el hombre, tienen un símbolo, tienen un sello. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, un día que el hombre, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y lo acabó, ahogó a todo el mundo, ¿cierto? Solo se salvaron 8 personas, ustedes recuerdan, Noé y su familia, 8 personas. El Señor dijo, voy a acabarlos. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre. Ahora, cuando salen del arca de Noé, ¿cierto? Lo primero que ven es un arco iris. Símbolo y pacto. ¿Qué decía ese pacto? Que nunca más Dios iría a acabar la humanidad por medio del agua. Un pacto. Siempre lo sellaba. Siempre lo sellaba. Todos los pactos que se hacían con el Señor se sellaban. Con Abraham también hizo un pacto. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál fue? Lo citó para hacer un pacto con él, a Abraham. Ustedes recuerdan que la palabra nos cuenta que el Señor partió los animales. ¿Recuerdan? Que los partió por la mitad y los puso de tal manera que la sangre de los animales quedara en la mitad de donde los había puesto. Y dicen que aún así Abraham se quedó dormido y atravesó, y cuando él se despertó, observa que una tea, una antorcha encendida va terminando de pasar por el lado de esos animales. ¿Sí? O sea que Dios no obligó a Abraham a pisar esa sangre,
porque esa sangre era un símbolo que decía, si tú incumples este pacto que nosotros estamos firmando ahora, ¿sí?, que te pase lo mismo que le pasó a estos animales. Ese era un pacto. Pero aparte de eso, le está pidiendo, ese pacto fue de sangre, ¿sí vieron ustedes? Ese pacto fue de sangre. Y ahí se pudo ver, tenía que haber sangre para que hubiese un perdón, para que hubiese un comenzar en las cosas de Dios. Las cosas más importantes en nuestras vidas requieren de nuestro compromiso. Nosotros sin compromiso no llegamos a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el compromiso es tan necesario que cuando yo hable, las cosas se hagan. Que no sea simplemente que porque yo no quiero o porque no me gusta, entonces yo no lo voy a hacer. Yo necesito un compromiso. Un compromiso. Y miren ustedes que para todo, absolutamente para todo, se requiere un compromiso. Si ustedes hoy quieren venir, el Señor, ¿qué les dice? Yo quiero su corazón. Yo no quiero simplemente que vengan a calentar un asiento. ¿Sí? Los números no conmueven a Dios. A Dios lo conmueven son corazones dispuestos. Y en el corazón es que está ese compromiso. Cuando ustedes caminan al altar, adquieren un compromiso que se sella con un anillo. ¿Todavía lo tienen o no? Compromiso. Un compromiso. ¿Ustedes recuerdan que uno antes de la argolla compra un anillo lindo? ¿Cómo se llama? ¿Anillo de qué? De compromiso. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que la dama vaya, todo el que la vea sepa que ella ya está comprometida. Que ella ya está comprometida. Y ese anillo cada vez que lo vemos es un símbolo. ¿Qué quiere decir? Que yo llegué al altar y a mí nadie me obligó. Yo llegué porque quise, así como yo llego a la presencia del Señor y cuando le manifiesto, Señor, yo quiero servirte. Hace un momentico teníamos un discipulado y estábamos hablando justamente acerca de bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Simplemente un compromiso que yo quiero hacer, un acto de obediencia para decir, Señor, hoy he decidido seguirte. Delante de Dios y delante de los hombres, digan, yo he decidido seguir a Cristo y que todo el mundo lo sepa. Me siento orgulloso de eso. ¿Cierto? Entonces, mire, ¿para qué son esos símbolos? ¿Para qué es que se sellan? Porque sabe Dios que nosotros vamos a tener debilidades. Nosotros vamos a tener debilidades. Hay oportunidades en que para nosotros poder cumplir va a ser más difícil que otras veces, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos ese símbolo, nos recordamos que detrás de ese símbolo está Dios, o está mi compromiso, ¿sí? O está mi compromiso. Una vez mis hijas me preguntaban, ¿quién era más importante para mí, si ellas o la mamá de ellas? Ellas pensaron que a mí me iba a costar trabajo contestarles. Sí, ¿verdad? Pero ya la respuesta la saben, ¿cierto? Es su mamá. Su mamá, no es que mi compromiso fue con ella, no con ustedes. Punto. O sea que el día que usted vaya en la barca, los 4, nosotros somos 4, ¿cierto? Y solamente el papá sabe nadar. Papi, ¿a quién salvas de primero? A su mamá. Me da pena con ustedes, pero a su mamá. Punto. ¿Sí? Eso sí, prometo que haré mi mejor esfuerzo para salvarlas a las 3. Pero empiezo por su mamá. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Y ese compromiso está firmado. Pero ese compromiso fue porque ante Dios y ante los hombres, yo dije, hoy me comprometo a que esto que nosotros hoy estamos adquiriendo como matrimonio, tengo que hacer lo que sea para que funcione. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Mi mejor esfuerzo. Y si tengo problemas, voy a ver cómo o los paso por encima o los paso por debajo, pero los paso.
¿Por qué? Porque un varón tiene que respetar su palabra, ¿o no? Ah, sí. Ya, me emocioné, oiga. Sí, señor, es que el compromiso es para cumplirlo. Y yo estoy seguro que así como Dios nos va a exigir ese compromiso, porque usted llegó aquí, paisano, porque quiso, yo no lo obligué, pero ya que está acá, cumple. El otro día lo decíamos, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo con el Señor? Hoy nosotros tenemos un pacto de sangre que está vigente entre Dios y el hombre, ¿cierto? Él viene a mí y me dice: señor don Cristiano, usted tiene que comportarse como un cristiano. ¿Y cómo es eso? Ahí lo dice, Efesios 2:10, lo dice clarito, porque de antemano Él hizo unas obras que quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quiere decir eso? Espero que tú que eres salvo te comportes de manera diferente a como se comporta el que no lo es. Compromiso. ¿Difícil? Dificilísimo. Un punto muy alto nos puso el Señor. Más alto que el Antiguo Testamento. Más alto. En el Antiguo Testamento dice clarito que el que adultere está en pecado. El que adultere. Aplíquenlo a la fornicación también. El que fornica es el que no está casado, que tiene relaciones sexuales sin estar casado, es un fornicario. Pero el adúltero es el que lo hace igual, pero estando casado, o sea, que no le importa a su mujer o su esposo, desde luego que sí. ¿Y qué nos dice el Señor? O sea, que reclama un acto, ¿cierto? El que adultere. Pero el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Aquel que mire y codicie, ya adulteró. Qué punto tan alto el que nos puso. De modo que Dios nos quiere a nosotros, sí, pero nos quiere santos. ¿Difícil? Dificilísimo. Compromiso. El otro día estaba yo mirando los costos de las universidades y para uno pagarlo tiene que hacer unos actos titánicos realmente. Y los resultados a veces son patéticos, ¿cierto? Me gusta. El esfuerzo es titánico y el resultado patético. A veces. No lo digo porque no respondan los estudiantes, sino porque la educación muchas veces no es lo que uno espera que sea. ¿Sí? ¿Para qué le sirve a uno eso? ¿Tiene? Si ustedes miran la primera página del periódico de hoy, no, realmente no es la primera página, le decía porque es que estoy conmovido por eso. Con el Tiempo de hoy está circulando una revista, que es una separata que publicita la Feria del Libro, que estaba por comenzar, ¿cierto? Muy bien. En la primera página de esa revista aparece una escritora colombiana que se llama Laura Restrepo y dice que su novela que hoy está lanzando con la apertura de la Feria del Libro la escribió, escúcheme la expresión, inspirada en el homicidio de una niña que sucedió hace poquito, ustedes saben, se refiere a la niña Juliana Zamboní, pero de ahí se inspiró a hacer una novela. Yo no sé cómo es que uno se inspira con una cosa de esas, oiga. Yo creo que está mal utilizado ese término ahí, ¿cierto? ¿Cómo así que se inspiró? O sea, se puso a pensar de qué manera, se deleitó, pues, pensando en el asunto, y ¡zas! Surgió una novela. ¿Sí? Se llama algo así como El semblante de un monstruo. Bueno, creo que se llama así la novela, El semblante de un monstruo. Pero uno no sabe cuál es el monstruo ahí, hermano. Porque uno mirar con tanto detalle está para inspirarse. No, yo creo que hasta los escritores deberían tener compromiso, ¿cierto? No traerle a uno tantos pesares. Gilgal 1. ¿De Gilgal para dónde salieron? ¿Recuerdan?
Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Todas las terminaciones, él en el hebreo es Dios. Betel. Dice la palabra del Señor, y ustedes por supuesto la han leído, que Jacob se quedó dormido a las entradas de Betel y dice que estaba muy cómodo porque tenía una almohada ¿de qué? De piedra. Ay, golete, yo no sé si pueda yo dormir. Una almohada de piedra, ¿sí? Y esa almohada de piedra ahí se quedó dormido y mientras dormía tuvo más que un sueño, fue como un éxtasis, creo yo, como una visión, una cosa, porque creo que profundamente dormido no estaba, en el que había una escalera que llegaba del piso al cielo o del suelo al cielo, como quieran, y por ella subían y bajaban los ángeles, ¿cierto? Y cuando él se despertó, cuentan que cuenta la historia, la palabra, que esa piedra que le sirvió de almohada fue ungida, ¿cierto? Con aceite allí, y dice que eligió ¿qué? Un altar. Yo hago una pregunta, ¿hoy por hoy uno puede levantar un altar? Uy, buena pregunta. ¿Uno puede levantar un altar? Puede hacerlo. Puede hacerlo. Eso es un compromiso. Un altar le recuerda a uno un compromiso. ¿O no? Claro que sí. Miren este, por ejemplo, miren este lugar. Este es un púlpito, ¿sí? Hubo algo que me agradó hoy hace 8 días. Los muchachos de la alabanza estaban descalzos. ¿Ustedes sí lo notaron o no? Muy bien. ¿A quién le dijeron eso? Quítese los zapatos porque ¿qué? Porque la tierra que estás pisando es santa. Es santa. A mí eso me encantó, eso fue un detalle bonito. Aún así yo le quiero contar una cosa. Ese es un acto simple. Cualquier persona se puede quitar los zapatos. Pero cuando eso se hace, detrás de eso hay una actitud de corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando se busca a Dios y se le alaba, se debe haber en santidad. Dice, porque aquel que le alabe, necesario es que lo haga ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. ¿En verdad qué es? Que lo que yo estoy diciendo trascienda, que realmente sea cierto. ¿Sí? Señor, conforme. Entonces yo tengo que decirle, y el Señor a mí me exige, no te quiero de cualquier manera. No te quiero de cualquier manera. Es más, cuando llegas, no me sirve como llegas, porque llegas sucio, cochino, mal trajeado. ¿Sí? Así como llegó el hijo pródigo, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo llegó? ¿A qué olía? A marrano, a cerdo, sí. Olía feo, se revolcó allá con los marranos. Pero ¿qué pasó? ¿Sería que el papá que le dijo? Uy, no, hermano, quieto en primera. No, ni se me acerque usted con esa fragancia. No, lo que dice que se lo abrazó y se le botó a darle besos. Le demostró su amor. ¿Sabe eso cómo se llama? Compromiso. Cuando nosotros llegamos a Betel, tenemos un encuentro con Dios, pero no podemos llegar a ese encuentro con Dios sin compromiso. Un compromiso para poderme encontrar con Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere hacer cosas conmigo, pero Él no las va a hacer si yo no me comprometo con Él. Él no las va a hacer si yo no me comprometo con Él. ¿Entendemos ese concepto? Es simple, ¿no es cierto? Iglesia, ¿me comunico? ¿Sí? Bueno, bien. Entonces llegamos de Gilgal. A los dos, ¿qué le decía Elías a Eliseo? Quédate porque es necesario que yo vaya a tal parte. ¿Y qué le dijo? Mire, hermanito, primero da reversa un avión volando antes de que yo me le despinte a usted. Antes de que yo me le despinte. ¿Por qué? Porque yo necesito ver cómo es que esto que va a suceder. Extraordinario, una cosa extraordinaria.
Ahorita vamos a llegar a un punto en el que el término extraordinario va a pasar a sobrenatural. Vamos a seguir creciendo en nuestra relación con el Señor. Y para que Dios pueda hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas, nosotros tenemos que llegar a Jericó. A Jericó. También hay 2 Jericós en la Biblia. Los invito a que la vean. Jericó. ¿Qué nos muestra a nosotros? ¿Y qué está aprendiendo aquí el profeta en Jericó? ¿Qué recuerdan ustedes que pasó en Jericó? ¿Qué clase de ciudad era Jericó? ¿Ustedes recuerdan? Era una ciudad amurallada. O sea que es la misma Jericó de cuyos muros cayeron. ¿Recuerdan ustedes que fue la primera después de atravesar el Jordán, cierto? Y ya estamos ubicados, y ya les dije que el que estábamos hablando y el Gilgal del que hablamos era el que estaba en el Valle del Jordán. Todo esto pasó allí, cerca. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan que hubo un personaje en el que los espías conocieron tan pronto entraron a Jericó? ¿Cómo se llamaba? Rahab. ¿Rahab qué? Díganlo con confianza, no me preocupe. Y no se pongan colorados, que al fin y al cabo la palabra lo dice. La ramera, sí, la ramera. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó? A mí me encanta el diálogo que ella tiene con ellos. ¿Por qué? Porque ella le dice, mire, nosotros hemos oído todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y ellos estaban estacionados en Cádiz Barnea y no entraban porque les daba susto, porque dijeron, allá adentro está lleno de gigantes y nos van a devorar, nos van a devorar. Así como los problemas, ¿cierto? Nos van a devorar, nos van a comer enteros los problemas a nosotros. Y resulta que ellos, viendo todo lo que Dios había hecho por ellos, le dijeron, quiero decirle que somos nosotros los que estamos muertos del susto de saber en qué momento ustedes entran y Dios haga algo como lo que ha venido haciendo. Y ustedes ya saben, ¿cierto? Las pirámides de Jericó estaban quebradas, ¿cierto? Estaban a punto de derrumbarse, ¿sí o no? No había hecho eso. Fortalecidas, ciudad fortalecida. Jericó era una ciudad grande, era una ciudad próspera, y lo primero que hacían antes de empezar a levantar una ciudad era amurallarla. Y no era cualquier muro, no era un muro como los que hacemos hoy, que si hace un temblor se caen. No, eran muros tan gruesos que encima se podían edificar casas. Así de grande era la muralla, encima se podían edificar casas. O sea que era una cosa grandísima y supremamente alta, ¿sí? ¿Y qué les dice el Señor? Yo se la voy a entregar. Yo se la voy a entregar. ¿Cómo? Ellos no entendieron eso. Ellos no entendieron, porque ellos de pelea no sabían, no tenían ni idea. Ellos salieron de 500 años de esclavitud, de hacer ladrillos nomás. Eso era lo que ellos se acordaban ahí, porque ni siquiera se acordaban de buscar a Dios. Y le dice, camine una vuelta cada día. ¿Durante cuántos días? No, 6. Una vuelta durante 6 días. Y el día 7 vamos a ver qué hacemos. Entonces todos salían, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y el séptimo les dice, hoy van a dar 7 vueltas. 7 vueltas. No tenían ni idea. Le digo, y van a estar, cuando yo les diga, griten, van a gritar. Y terminan la vuelta 6 y empieza el pueblo a gritar. Yo creo que el estruendo que hicieron no fue cualquier tontería. ¿Y qué pasó con las murallas? Se implotaron, no se cayeron. Imagine que le hubiera caído encima al pueblo. Se implotaron. ¿Qué quiere decir? Se hundieron. Se hundieron. Mira el plan perfecto de Dios. No se cayeron, se hundieron. ¿En dónde fue que pasó eso? En Jericó. ¿Simple eso? Sobrenatural.
sobrenatural. De las cosas ordinarias y extraordinarias pasamos a lo sobrenatural, a las cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Y Eliseo, aprenda, pegadito ahí a su maestro. Dígame y enséñeme. ¿Vieron el compromiso? ¿Para qué era el compromiso? ¿Por qué Dios estaba diciéndole? Mire, Eliseo, lo que le viene encima no es ninguna perita en dulce, hermano. Cosas terribles le van a suceder. Cosas terribles van a suceder. Pero usted, desde que esté pegadito del Señor, le garantizo, y como siervo de Dios le decía, usted va a ver la gloria de Dios si cree. Usted va a ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y resulta que están en todo eso. Y dice que llegan los profetas, los estudiantes de profetas, o sea, que los que asistían a la escuela de profetas, ¿sí? Que había en Betel. Hoy todavía hay una universidad en Betel. ¿Ustedes saben eso? Sí. Ok. Todavía está desde entonces. Betel. Muy bien. Se ubican de tal manera que pudieran ver. O sea, ellos sabían que Elías iba a ser arrebatado. Todos lo sabían, pero además parece ser que sabían el momento justo, ¿sí? Porque antes no estaban pichoneando, es ahora, ¿sí? Que ya están llegando a la orilla del río Jordán. Muy bien, entonces dice que se pusieron a una distancia prudente, pero observaban. ¿A quién observaban? A Elías y a Eliseo. Yo creo que los dos debían estar con una expectativa tremenda, una cosa tenaz. Y dice que de pronto llega un carro de fuego con caballos de fuego, ¿cierto? Y los separó, o sea, pasó por entre los dos, ¿sí? Y el susto tan horrible de ver eso así, que nunca por supuesto habían visto una cosa similar, se separaron. Y se separaron tanto que simplemente el carro pudo cumplir su propósito, que era levantar a Elías y llevarlo para el cielo. Ustedes sabían que ese fenómeno, ese rapto que sufrió Elías, que vivió Elías, nos sirve para creer que él puede ser uno de los dos testigos de los que habla el Apocalipsis. Porque dice la palabra de Dios que a los hombres nos toca ¿qué? Morir y después el juicio. Y ellos dos no han muerto. Enoc no ha muerto, Elías no ha muerto. A Moisés no lo hemos visto, pero el Señor dijo que había muerto, o sea, se lo damos por muerto. Muy posiblemente Elías sea uno de esos, pero no estamos hablando ahorita de eso. Entonces, mire lo que sucede. Es que esto es tan lindo que hay para hablar de muchas cosas, ¿cierto? Y aquí está por cumplirse lo que él había dicho. Está por cumplirse lo que él le pidió al Señor, una doble porción de tu espíritu. Por eso lo que está sucediendo aquí es absolutamente sobrenatural. Todo lo que ha pasado es Dios el que lo está haciendo. ¿Para qué? Para darle a ese siervo que está a punto de entregar el relevo, para darle a ese nuevo que va a ser un empoderamiento maravilloso. Maravilloso. Y dice el relato que en el momento que Elías es arrebatado, su manto cae al piso. Cae al piso. Y entonces Eliseo, ¿qué dijo? Mire, se le quedó esto. No, lo agarró. Él lo agarró y dijo, este es mío. Y cuenta que inmediatamente lo agarra. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Dónde está el Dios de Elías? Dice. Yo creo que eso fue un grito que se escuchó en todas partes. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpea el agua y el río se abre. Y el río se abre. Y todos quedaron. ¿Ya se había abierto antes? Se acababa de abrir. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Qué dijo? Yo pedí una cosa. Yo le pedí a Dios una cosa.
y yo la quiero para mí, yo la reclamo ahora. ¿Por qué la pudo reclamar? Porque había cumplido, amó a su maestro, se le pegó, se le garrapateó, tuvo compromiso, fue leal, y ella le estaba reclamando lo que era de él. Tenía legítimo derecho, que yo lo pedí, Señor, y lo quiero ahora. Y yo también lo quiero ahora. Yo quiero que el Señor, cuando me escudriñe, me encuentre aprobado, para yo poderle decir: Señor, yo quiero tu promesa para mí, la reclamo hoy para mí, porque tu palabra no es mentira. Esa era la lección que le estaba dando en ese momento a Eliseo. Quedan 5 minutos. Muy bien. Compromiso. Solamente un Dios. Alabarle y creerle. Aprender a guardar silencio cuando hay que guardar silencio. Permitir que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que no seamos nosotros encontrados peleando contra Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que sabiamente decía Gamaliel? Todos querían matar a los discípulos ya los querían matar. No tenemos que deshacernos de esa plaga. Y les dice Gamaliel: esperen, no se preocupen, no se afanen, que si esto es de hombres, desaparecerán. Pero si es de Dios, caramba, no seamos nosotros encontrados peleando contra Dios. Dura cosa sería. Nunca cometamos el error de pasar las cosas de Dios por el tamiz de mi entendimiento. Dios puede y hará lo que Él quiera, y no somos nosotros nadie para decir esto sí o esto no. Él se encargará. Haz las cosas con compromiso. Haz las cosas. ¿Cuál es el compromiso que hoy tienes vigente? ¿Cuál es tu compromiso con la vida? ¿Cuál es tu compromiso con tus hijos? ¿Cuál es tu compromiso como esposo? ¿Cuál es tu compromiso como esposa? ¿Cuál es tu compromiso como siervo? Hoy el Señor está frente a nosotros. ¿Y qué nos dice? Te amo con todo el amor. Te amo con todo mi amor. Pero te quiero santo. Te quiero comprometido. No te quiero un día sí y un día no. Porque el que está frío y está caliente resulta tibio. Y yo no quiero ser lo que indigeste al Señor. Porque ustedes ya saben lo que le pasa a lo que indigesta. Tremenda la enseñanza que le dio Elías a Eliseo. Hoy nosotros estamos necesitando simplemente decirle a Dios sí, y el Señor responde. Y las promesas ¿cómo son las promesas para mí? Sí, amén. Dios no va a cambiar. Las promesas de Dios están escritas. Mi bendición no la hace el Señor cuando yo la necesito. Mi bendición está hecha desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. Yo no llegué hoy aquí por accidente, sino porque el Señor así lo quiso. Desde hace años, desde el principio de los tiempos. No es una coincidencia. Hoy el Señor necesita creyentes valientes que tomen de una buena vez una decisión por Él, para Él poder decir: este es mi ejército. ¿Recuerdan que hace poco hablamos de Gedeón? De 32,000 hombres,
32.000 hombres. Le quedaron 300. Pero esos sí eran guerreros. Esos sí eran guerreros. Los turistas se fueron. Los turistas se fueron. La palabra del Señor dice, muchos se fueron, pero no importa. Quiere decir que no eran nuestros. Que no eran nuestros. De modo, pues, mis amados, Dios hoy nos llama con compromiso, con decisión, con amor, con fidelidad y con lealtad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Nos ponemos en pie, por favor. Ay, Dios. Bueno, bien. Yo quiero por un momento que en nuestras mentes traigamos aquí un compromiso que nos esté quedando grande cumplir. Cada quien sabe cuál es. ¿En qué me estoy rajando yo? ¿Qué compromiso tengo yo hoy que no he podido honrar o no he querido honrar? Llámenlo como sea. Empleo. Bueno, tantos compromisos que hemos adquirido en el transcurrir de nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos permita honrar nuestra palabra. Pidámosle que nos deje vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos, porque sí se puede. ¿Difícil? Sí, difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Y el apóstol Pablo era un hombre simple como usted y como yo. Y recordarán que dijo con total seguridad, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Quiere decir que sí se puede. Sí se puede. Cada uno de ustedes, mis hermanos, es el remanente de Dios. Y si hoy Dios quiere hacer algo en el mundo, lo va a hacer a través de su iglesia. Lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso el Señor necesita que estemos santos. Por eso, esa es la razón por la cual el Señor nos dice, depúrense hoy, límpiense, recuerden, afinen su compromiso. Y aquel compromiso que en este momento está fallando, pónganlo en la presencia del Señor. Y le garantizo que de una manera sobrenatural, ustedes verán la gloria de Dios en eso. Porque Dios quiere gente que le ame y gente comprometida. Y Él se compromete con nosotros a que nuestras cosas funcionen. Que no nos desesperemos. Que no nos desesperemos. Porque Él espera que los que son salvos se comporten de manera distinta a la que no lo son. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Padre Santo, a cada uno de tus hijos que hoy nos hemos expuesto a tu palabra. Qué palabra hermosa, Señor. Qué enseñanza maravillosa tienes en cada palabra de la Biblia, Señor. No sobra una sola palabra, Padre Santo. Hoy te doy gracias por la vida del profeta Elías, por la vida del profeta Eliseo, por las enseñanzas que a través de ellos tú has dejado para todo aquel que quiera escudriñar tu palabra, Señor, y exponerse a ella de una manera especial. Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te pido que seas tú derramando una unción especial sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno de ellos sabe cuál es el llamado que tiene. Yo te pido hoy, Padre Santo, así como decía Eliseo, derrama sobre ellos, Señor, una doble porción de tu Espíritu, Padre Santo, sobre cada uno de ellos, Padre, que cuando se dispongan a servir en tu obra, Señor, encuentren que tú de manera sobrenatural les estás respaldando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pon palabra fresca en cada uno de mis hermanos, Señor.
Que cuando abran su boca, Padre Santo, para hablar de tu evangelio, aquella persona que escucha proceda a genuino arrepentimiento, Señor. Oh Padre bendito, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy yo te doy gracias, te bendigo, Señor, proclamo tu grandeza, Padre, y te pido, Señor, que hagas manifiesta cada una de tus promesas para cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial en el barrio San Fernando, yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Que Dios nuestro Señor alce su rostro sobre ustedes y tenga de nosotros misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. De hoy en 8 días tenemos bautizos. De hoy en 8 días bautismos. Y hoy almuerzo. Hay de todo, exquisito. Entonces, si tienen hambrecita, me hacen un favor y consiéntanse. Dense una vueltica por allá para que se estimule el apetito. Dios les bendice más, mis amados.